Benvingut Mauricio Marcacci. Pels que no ho coneixeu, en Mauri va ser l'entrenador que va aconseguir formar el millor equip femení espanyol de tota la història. Va canviar la mentalitat d'unes noies i ens va fer creure que treballant de valent podíem aconseguir el que ens proposéssim. Això com ho va aconseguir? Doncs ho va aconseguir amb coneixement, amb compromís, dedicació, humilitat, treball en equip, però sobretot treballant molt. Els darrers anys ha estat entrenant a Itàlia, primer a l'equip italià de Copa del Món femení i després més enfocat a l'esport de base. Per la Federació Catalana és un privilegi que hagi acceptat unir-se al nostre projecte de tecnificació. Estem convençuts que farà una gran feina al costat de l'Ainoa Ibarra, sobretot perquè es coneixen molt bé i faran un bon tàndem. Estem molt il·lusionats amb aquesta nova etapa i esperem que tots plegats ens sapiguem treure el màxim rendiment de la seva experiència. La pròxima temporada la farem grossa. Explicar en 30 segundos lo que ha supuesto Mauricio Marcacci en mi carrera deportiva es muy complicado porque ha sido una pieza clave para seguir avanzando en esa pedazo carrera, sobre todo porque hemos trabajado en la base, porque ha creído en nosotras, porque el trabajo no le daba miedo, al revés, ha sido algo impresionante. Nos ha hecho superar límites en muchas situaciones y realmente pues hemos sentido un apoyo detrás y sobre todo creer en lo que estás haciendo, creer en que es posible y encima hacerlo. Ha sido algo fantástico y lo único que puedo dar son las gracias por todos esos años compartidos. Mauri no trajo la escuela italiana a la Federación Española porque ya teníamos entrenadores italianos anteriormente. Mauri trajo algo más, un punto más, algo que los demás no tenían. Tiene una calidad humana excepcional, tiene una pasión y una entrega por el trabajo excepcional y además es un líder nato. Y todas estas cualidades sabe transmitirlas al staff técnico y a los corredores y eso tiene una fuerza y un potencial enorme. De hecho, Mauri consiguió que 5 corredoras españolas hiciésemos resultados entre las 30 primeras en la Copa del Mundo, 4 de ellas entre las 10 primeras y hacer podium en Copa del Mundo y podiums en Copa de Europa. Un entrenador no solo vale con que sepa planificar, sepa mucho de técnica, estrategia. Lo más importante es que sea un buen líder, que sepa transmitir y sacar lo mejor de cada uno, más incluso de lo que uno pensaba de sí mismo. Y eso lo tienes o no lo tienes, y Mauri lo tiene, y esa es la clave de su éxito. Pues sobre todo la profesionalidad, la cantidad de trabajo que se hacía, muchísimas horas de trabajo, pero siempre buscando un objetivo y el hacernos creer en ese objetivo, el hacernos creer que podíamos ser capaces de llegar a lo más alto. Cualquier pequeño detalle siempre se convertía en un objetivo grande enfocado al esquí. Y también el entusiasmo que él ponía, primero de todo, de cara a enseñarnos el trabajo. Al final eso era lo que hacía que nosotras creyésemos en ese trabajo y bueno, pues subiésemos ese nivel. Mauri sap bé el que funciona, té anys d'experiència i l'avalen els resultats aconseguits. Però a més té la ment oberta, és flexible, ben preparat per a treballar en equip, individualitzant aspectes de l'entrenament en funció de les necessitats dels nostres esportistes. Cal fer, i Mauri ve preparat per fer-ho, petits ajustos a nivell tècnic en el dia a dia, tant en la neu com fora d'ella, amb l'objectiu d'optimitzar el temps i aconseguir els resultats que ens hem proposat.